Hoy en día, la única constante es el cambio. El cambio que conduce a la constante transformación. Al igual que el viento se transforma en energía, ahora nosotros somos el resultado de una transformación. La transformación hacia un modelo de negocio donde la riqueza está en nuestro talento. Atlante es el resultado de la evolución en nuestra cultura de trabajo y de la conversión en una empresa participada, capaz de responder con mayor eficacia a los cambios del mercado. El futuro pertenece a los que tenemos mayor capacidad de transformación y hacemos del cambio una constante oportunidad. Bueno, si os parece, seguimos con el siguiente panel. Vale, es un panel un poco diferente, a ver si no meto la pata, pero es un panel un poquito más senior, ¿no? Un poquito... Voy a hacer unas preguntas ahí igual un poco más controvertidas, como digo yo, en tema de liderazgo femenino, pero primero os voy a presentar, ¿vale? Estoy muy contenta de que nos acompañen, porque además ha sido complicado, como siempre, tenerlas aquí hoy. Julia Díaz, Berta Guijarro y Consuelo Gargantilla. Bueno, Julia Díaz es licenciada en Matemáticas y doctora en Ingeniería en Informática por la UAM, así como en el programa de Dirección General por la IS-UNAP. Con más de 30 años de experiencia en I+D+I, ha desarrollado su carrera en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, principalmente como directora del área Health and Energy, Predictive Analytics, y actualmente desempeña el puesto de Data Science Senior Manager del Hub Data Analytics and Artificial Intelligence en Repsol, junto con el rol de profesora asociada a tiempo parcial, tanto en la UAM como en el IE. Ya nos dirá cómo hace para hacer todo esto, porque es bastante. Berta Guijarro realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en informática en la Facultad de Informática de la Universidad de La Coruña, donde actualmente es docente y miembro del grupo de investigación Lidia, como Verónica, el laboratorio de I+D en inteligencia artificial. Durante su tesis doctoral realizó estancias de investigación, entre otros, el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Florida, donde se especializó en lo que hoy en día es su principal línea de investigación, que es el aprendizaje automático. Desde entonces ha participado en más de 45 proyectos de I+D de ámbito europeo, nacional y regional. Bueno, tiene más de 100 publicaciones, revistas, me podría extender muchísimo. De 2012 a 2018 fue directora responsable científica del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la UDC, CITIC. Y también ha sido adjunta a la subárea de Sistemas Inteligentes de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Actualmente es coordinadora del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos de la UDC. Y ahora, Consuelo Gargantilla, que es mi favorita, una de ellas. Muchas gracias. ¿Por qué es mi favorita? Porque, voy a decir, es analista de datos con amplia experiencia multinacionales, pero voy a dejar, en este caso, que se presente ella como desee y que cuente ella lo que quiera de su perfil. Bueno, pues mi perfil es un poco, efectivamente, peculiar. Me siento un poco intimidada por todas las profesoras universitarias, escritoras de libros, pero bueno, me dedico al tema de datos desde hace ya bastantes años. He trabajado como consultora y directamente también con algunas empresas americanas directamente contratada durante bastantes años en distintos proyectos, áreas desde directamente tecnología, seguros, salud, energía, financiero y textil. He pasado por todas las áreas para que entendáis un poco que el tema de datos está en todas partes y siempre realizando funciones de gestora de datos y con un perfil un poco peculiar entre no exactamente técnica, sino precisamente interlocutora a veces entre lo que sería el negocio y la parte más técnica. Últimamente me he especializado más en temas relacionados con seguridad de datos y sigue siendo un perfil especial en lo que me dedico ahora mismo es a estar interlocutora en lo que serían la seguridad pura y dura con lo que serían los perfiles más técnicos, ¿no? La comunicación entre ambas áreas para llegar a implementar todo lo que tiene que ver con temas de seguridad, de auditorías internas, externas, temas financieros, etcétera, etcétera. Es un poco peculiar.
Bueno, está muy bien. Yo voy a empezar un poco, aunque después las preguntas son diferentes porque me gustaría hablar mucho del liderazgo y si hay diferente entre el liderazgo masculino y femenino a riesgo de armar un debate. Sí que quería contarles un poco, como contaron las otras ponentes, cómo es ese, bueno, cómo habéis empezado, cómo es vuestro día a día, que nos contéis un poco para acercar bueno, a los que nos verán después en el vídeo, pero también a los que están aquí para contaros un poco cómo es vuestro día a día, ¿no? ¿Empiezo? Sí. Pues, ¿cómo es mi día a día? Pues hay diferencia entre los martes y los jueves y los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Por qué? Porque los martes y los jueves doy clase. Entonces, doy clase quiere decir que soy profesora en la universidad, pero en esas plazas profesionales, ¿no?, que son pocas horas, ¿no? O sea, son 4 horas, que tienes que hacer el encaje de bolillos en la agenda y entonces, pues al principio del cuatrimestre te bloqueas la agenda en las reuniones y tienes siempre un profesor que dice, Dios mío, tengo viaje, por favor. Y entonces, pues alguien intenta cubrirte ese día y luego tú lo devuelves y vuelves a hacer el pino en el tejado, ¿no? Pero bueno, los martes y los jueves disfruto mucho dando clase 4 horas, o sea, a mis pollitos de primero, en este caso, donde pues disfruto mucho aterrizando cosas y recordando que no solamente eres directiva, sino que también, pues, bueno, pues estás, pues eso, en el barro. Y el resto de los días, pues el resto de los días lo que... Aparte, los martes y los jueves os podéis imaginar que mis clases están o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde o a la hora de la comida, ¿no? O sea que equilibras todo, ¿no? Y el resto de los días, pues interactuando por Teams con muchos compañeros, ¿no? Y pues llevando a cabo las acciones de analítica avanzada, dirigiendo las acciones de analítica avanzada que desempeñamos en Repsol. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, primero, ¿cómo puedo hacer esto? Que habéis dicho, ¿cómo puedes hacer todo esto? Pues estoy casada, tengo 2 hijos y entonces pues haces todo esto poniéndole cariño, ¿no?, a todo lo que haces. Lo hago porque me gusta, porque me gusta mi trabajo, ¿no? Entonces, pues si te gusta hacer algo, sacas tiempo, ¿no? Intentas hacerlo lo mejor posible y le pones cariño y yo creo que se nota, ¿no? Pero como todos, ¿no? ¿Y cómo llegué? Pues... a ver, yo empecé a estudiar una carrera sabiendo que yo tenía una beca del Ministerio y que si me iba mal y suspendía, pues no teníamos dinero para pagar mis estudios. Entonces, era muy buena en matemáticas y era algo que me gustaba mucho y que me costaba muy poco esfuerzo. Y sacaba muy buenas notas, pero porque disfrutaba y bueno, pues se me daba muy bien. Entonces, como sabía que había una tasa de abandono, ¿no? Eso que se dice, tasa de abandono del primer año, te metes y no sigues. Y yo tenía una beca del Ministerio que es que yo, si no, no podía. Entonces decidí hacer matemáticas porque era algo que me gustaba, que se me daba muy bien y que bueno, pues me decían, ¿pero tú sabes lo que es eso? No. ¿Y sabes cuál es la salida y tasa de desempleo? Esas cosas que vemos ahora, ¿no? Te metes en una titulación por la tasa de empleo. No, yo me metí pues porque disfrutaba y entonces pues hice mis 5 años de carrera, siempre trabajando también con becas y tal, ¿no? Pues necesitaba combinar, ¿no? Y conseguir pues a través de clases, de becas, de trabajos y tal. Y luego cuando acabé la carrera de matemáticas, pues empecé trabajando en el centro de I+D+I que habéis comentado en mi presentación, ¿no? Y dio la casualidad que este centro está todavía ubicado en la Autónoma. Entonces, pues por continuar con mi formación, pues empecé haciendo cursos de doctorado de Ingeniería Informática, que era un nuevo doctorado que se estaba implantando, ¿no? Y seguí, pues por seguir formándome, ¿no? O sea, sin tampoco ningún objetivo. Pero me gustó y entonces al mismo tiempo de que mientras trabajaba, pues continué haciendo la tesis y fui la primera mujer que presentó un doctorado en Ingeniería Informática. Me he dado cuenta ahora que he sido la primera mujer. Yo solamente sabía que estaba presentando un doctorado en Ingeniería Informática y que el primero era mi compañero de carrera y yo fui la segunda, pero soy la primera mujer. Pues ya está, me he dado cuenta este año que me he puesto a analizarlo. Y he sido lo que hoy en día se llama doctorado industrial, ahora tiene nombre. En aquella era pues hacer la tesis mientras estabas trabajando y que todo el mundo te decía que era algo imposible. Pues bueno, y a partir de ahí pues surgieron el departamento de Ingeniería Informática, pues se pusieron las primeras plazas para perfiles profesionales y soy la primera mujer asociada de la universidad desde hace 27 años. Pero también he visto ahora el éxito en femenino. Yo sabía que me había presentado una plaza y que la conseguí como mis compañeros, ¿no? Pues resulta que fui la primera, pero bueno, pues porque estábamos ahí un pool de personas.
Y bueno, he estado mucho tiempo compaginando mi anterior trabajo con la universidad, hasta que hace 3 años me incorporé a las filas de Repsol y bueno, pues me han permitido seguir compaginando mi docencia, ¿no?, que me gusta mucho el contacto con los estudiantes, con el trabajo en Repsol. Y ya se cuenta mi vida entera. Bueno, pues yo, como es mi día a día, un poco lo ha contado mi compañera Verónica, ¿no? Pero el día a día en la universidad realmente es muy variado y muy divertido, porque tienes facetas totalmente diferentes. Cuando yo estudiaba en la universidad, al menos siempre pensaba que era un trabajo aburridísimo el de profesor de universidad, porque decía, vaya rollo, contar lo mismo todos los años y que ese sea tu único trabajo. Realmente hay muchísimo trabajo detrás de esas horas de docencia, una faceta que todavía sigue siendo muy desconocida para la gente joven, sobre todo, que es la faceta de investigación, y que da, bueno, una diversidad enorme a las tareas que haces cada día, ¿no? Entonces, bueno, aparte de dar clase, que es algo que me gusta mucho, intento hacerlo con mucha ilusión, intento variar además el tipo de perfil, doy clase en primero, en tercero, en máster, intento cubrir un poco todo. Gran parte de mi tiempo se lo llevan los proyectos de investigación. En eso no somos diferentes la empresa, estamos todo el día colgados de Teams, cada vez más. Ya lo estábamos antes de la pandemia, pero cada vez más, porque tenemos proyectos muy variados, proyectos de investigación básica, de cuestiones, bueno, pues un poco, digamos, más en el límite del conocimiento que planteamos nosotros, pero también tenemos muchos proyectos de investigación aplicada con empresas o con otros grupos de investigación fuera de España. Así que, bueno, el día a día es muy a veces es un reto conseguir el día a día cumplir todas las tareas que tienes. Y bueno, yo no sé si quieres que también te hable de cómo llegué a la investigación. Bueno, cómo llegué a la informática es otra historia, fue muy vocacional, una cosa un poco rara teniendo en cuenta mi edad, ¿no? Pero a la investigación llegué totalmente por casualidad, ¿no? Por lo que te comentaba antes, porque no se conocía, y menos en una universidad pequeñita como era Coruña, acababa de crearse, apenas se sabía que se hacía investigación. Tuve la suerte, en realidad yo entré en una carrera técnica de 3 años porque yo quería estudiar 3 años, trabajar y olvidarme ya de estar todo el día estudiando. Cuando tuve la suerte de que cuando acababa tercero se puso la ingeniería ya de 5 años, y dije, bueno, pues por 2 años más ya continúo y así hago los 5. Cuando, un poquito antes de acabar cuarto, contactó conmigo un profesor que, bueno, es miembro de nuestro grupo de investigación. Acabé haciendo la tesis con la que hoy en día es la investigadora principal de mi grupo, y contactó conmigo en cuarto y me dijo si quería hacer el trabajo fin de grado, que en aquella época no era obligatoria, se llamaba proyecto fin de licenciatura, ¿no? Yo dije, bueno, pues por un año más vamos a hacerlo, porque bueno, nunca se sabe, esto puede venir bien, y por un año más hice el doctorado y por un año más la tesis y ahora, bueno, pues no dejo de estudiar cada día, ¿no? Entonces acabé aquí totalmente por casualidad, porque no sabía ni en qué consistía, pero no me he arrepentido nunca, o sea que muy bien. Bueno, por contar un poquito mi día a día, más o menos antes sí que os he resumido un poco lo que hago, porque bueno, he hecho bastantes cosas muy distintas, pero bueno, actualmente sí que estoy trabajando más volcada hacia temas de auditoría y seguridad. Mi papel fundamental es eso, de interlocutor en lo que serían las áreas más técnicas, aunque yo no tengo un perfil tan técnico, pero bueno, sí que tengo conocimiento y, bueno, y satisfacer las necesidades de la parte de la auditoría y de la seguridad. Es decir, se detectan problemas o inseguridades que pueda haber en el tratamiento de los datos, y debo transmitir esas necesidades a los equipos técnicos para que las implementen. Y bueno, hay veces que la interlocución entre ambos departamentos pues suele ser bastante complicada, entre lo que desea seguridad, lo que se puede hacer,
lo que realmente se necesita, el mínimo al que se puede llegar, el máximo. Bueno, es una coordinación de proyecto bastante global, o sea, contando con el presupuesto. Bueno, es bastante interesante porque, por otro lado, también colaboro con un equipo de gobierno de datos que, bueno, supongo que los que estáis aquí, si tenéis un poco de idea de qué va el tema del gobierno, pues ahora mismo es lo que está súper puntero y, bueno, hay veces que se levanta, o sea, apoya gobierno del dato en todo lo que tiene que ver con todo esto. Es decir, podemos ayudar a implementar todo el tema de seguridad, o tener el acceso, los datos limpios, con calidad, de forma rápida y, bueno, tanto en on-premise como en cloud. ¿Cómo llegué a hacer esto? Pues tras una larga trayectoria en la que curiosamente empecé estudiando Derecho y terminé aquí, no sé cómo, bueno, sí, durante muchísimos años trabajando en distintas empresas y aprendiendo día a día. Es decir, no tengo una formación reglada en informática, pero sí que a base de experiencia en distintas empresas, de curiosidad, de autoformación, de interés por el dato, pues bueno, he ido avanzando y aprendiendo y siempre teniendo dentro de mí ese espíritu, ¿no?, de curiosidad, de querer aprender, de querer avanzar, y que te guste lo que haces, que es fundamental. Si tú tienes, o sea, Derecho me gustaba, sí, pero cuando se me abrió este campo relacionado con informática, empecé a ver datos, la explotación que se podía hacer de ellos, lo interesante que podía ser el análisis, lo interesante que las distintas áreas en las que se podía utilizar. O sea, fue como que la vida me fue llevando y llegué, bueno, pues hasta donde ahora mismo estoy, tratando temas de seguridad, que en el fondo, si lo piensas, tiene que ver incluso también con temas legales, o sea, todo tiene que ver, ¿no? Bueno, poco más. Bueno, y en vuestro caso, ¿hubo referentes femeninas? Sé que en el de Berta no, pero aún así quiero que nos lo cuente. ¿Hubo algún ejemplo de visibilización que os hiciese pensar, pues a mí me interesa eso, quiero ser como esta persona? No. No. Entonces, te mentiría. Pero hay que decir la verdad, entonces, no, que no. Hay que decir la verdad, que estamos en confianza. No, pero fíjate, o sea, te mentiría, no, o sea, yo no me dejé llevar, pues por eso, por el entusiasmo, lo que estaba haciendo. Pero confiabas en ti misma, ¿no?, para conseguirlo y tal. En ningún momento dijiste, no puedo, no. Sí, momento... o sea, porque me planteé los retos que pensaba que podía llevar a cabo. Por eso empecé estudiando y luego hice el doctorado mientras trabajaba, etcétera. O sea, en esa balanza entre la formación y que sigo con la parte académica y he codirigido una tesis, o sea, que tengo un background de investigación, pero sobre todo tengo un background de empresa, ¿no? Pero en esa balanza entre investigación y empresa, la verdad es que no pensé en ningún momento de un referente femenino, en absoluto. Luego ya empiezas a pensar y empiezas a ver, pues hay referentes como Ada Lovelace en informática, o sea, empiezas a ver referentes de decir, es que ha habido mujeres que... Pero nunca he pensado, quiero pensar también que los que estamos aquí ahora somos referentes, ¿no? O sea, nosotras somos ahora referentes. Entonces, en algún momento, pues, para nuestros equipos, etcétera, pues dirán, es que Julia Díaz, Berta... todas, ¿no? Quiero pensar eso, ¿no? Pero también es cierto que llevo, ya no voy a hablar en plural, pero llevamos mucho tiempo, ¿no?, en esto. Entonces, en el momento en el que empezamos nuestra carrera profesional, seguro que no nos planteamos, o por lo menos yo no me planteé un horizonte femenino. No, la verdad es que no lo hice, ¿no? Ahora es cuando estamos viendo más referentes femeninos, etcétera, y como decía, entre ellos nosotros seguro que lo somos, seguro. Sí, bueno, yo como decías no tuve ningún referente ni femenino ni masculino, o sea, directamente. Es verdad, muy buena, ¿eh? No había muy buena respuesta. ¿no? Había, muy buena respuesta. 4 señores, supongo, que se dedicarían a esto, pero que desde luego no eran conocidos. O sea, yo estoy hablando del año 90, 89, cuando yo empecé a estudiar informática, que además lo decidí muy pronto. O sea, yo
todas estas preguntas, ¿no?, que a veces se me hacen, me hace reflexionar y entonces sí que creo que tuve siempre una tendencia a que me gustase la tecnología, ¿no? Yo recuerdo, bueno, si hay alguien de mi edad, igual recuerda a Los Supersónicos y allí había un personaje que era Robotina y a mí Robotina me fascinaba, ¿no? Pero, y luego sí que es cierto que como a los 13 años o así, o 14, ya lo tuve muy claro. O sea, me gustaba la informática, lo poco que podía acceder a ella, pues siempre me atrajo. O sea, es algo que apenas dudé desde que tenía 14, 15 años, que era lo que quería estudiar. Pero no, referentes, lógicamente, nunca tuve. Pero me pasa como a Julia, o sea, tampoco sentí nunca que eso fuese un problema. Quiero decir, yo me planteé hacer informática y no me planteaba ser una carrera más tecnológica, menos, más complicada o menos que otras, o si iba a haber más hombres o mujeres. O sea, esa pregunta nunca me la hice, ni en aquel momento, ni tampoco en ningún momento de mi vida profesional. De todas formas, con respecto a los referentes, también lo acaba de decir Julia, yo creo más en los referentes de bulto que en el referente singular. Quiero decir, nadie decide estudiar, bueno, sí que habrá gente que decide estudiar medicina porque a lo mejor se ha cruzado un perfil ha visto algo en internet, ¿no? Pero la mayoría decide pues, por lo que tiene a su alrededor, ¿no? Solo en casos como el fútbol, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿vale? Pues, pero Cristiano Ronaldos hay muy pocos en el resto de las profesiones. Entonces yo lo que creo que sí que es bueno es que seamos muchas. Y se vea como algo normal. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, sea del género que sea. Sí, hilando justo esta frase que está diciendo mi compañera, si yo pudiera hablar de mi primer referente, para mí, que curiosamente para mí sería un buen referente mi madre, que yo a mi madre le cuento lo que hago y no entiende lo que hago. Pero efectivamente mi madre siempre me transmitió que yo podía hacer lo que quisiera. Y entonces, bueno, nunca tuve esa traba de decir es informática o es de chicos o esto no es para mí, nunca me lo planteé. Sí que es cierto que a medida que he tenido pues eso, varias experiencias en distintos proyectos, en algunos era la única mujer y referentes femeninos no había ninguno, pero en algunos otros sitios, en otros proyectos a lo mejor sí que podía ser que pudiera tener o bien una compañera o bien una jefa, que a lo mejor como máximo éramos 2 personas, y para mí esa persona era mi referente también en ese momento. O sea, recuerdo mi primera jefa en un proyecto en el que estuve bastante tiempo y aprendí muchísimo, y para mí, esa persona para mí sería referente, una persona con la que trabajaba día a día, y me parecía que si ella podía hacer eso, yo también podía. La tenía ahí diariamente. Y bueno, en lo que te comento, incluso jefas o compañeras. O sea, dentro del equipo a lo mejor pudiéramos ser 2 chicas y para mí, mi compañera, las cosas que hacía o como ella, me parecía que era una referente. Y a día de hoy, incluso donde trabajo, pues las chicas con las que trabajo a día de hoy para mí son mi referente. No siento efectivamente que haya referentes o sea, con un nombre fuerte, ¿no? Las propias personas que te rodean y las propias mujeres. Y nunca me ha gustado la imagen de competitividad femenina, al contrario, siempre he pensado que debemos inspirarnos unas a otras. Estamos ahí para inspirarnos, para apoyarnos, para ayudarnos, para crecer, sobre todo eso, a lo mejor en un equipo en el que ves que estás tú sola y hay otra compañera y que trabaja contigo y que hagamos fuerza, bueno, igual que con el resto de compañeros, pero bueno, es verdad que sí, que te llama más la atención. Es mujer como yo, vamos a hacer equipo, vamos a apoyarnos, vamos a aprender la una de la otra. Eso me parece que es la manera en que tienes que ver tus referentes, sin que sean grandes nombres, o sea, no los necesitamos realmente. ¿Y el papel de la mentoría lo habéis experimentado? ¿Tener un mentor, una mentora? De forma así formal no, pero sí que he sentido eso con jefas y con compañeras. Lo he sentido así, de aprender, ¿no? De una persona que está trabajando contigo y que ves lo que hace y que te explica y que te apoya y que te aconseja y te dice y sí he sentido ese compañerismo y esa ayuda femenina, sí lo he sentido. No de forma formal, sí que existe esa figura en que, bueno, que es algo como más así, pues eso, formalizado, pero de forma informal yo lo he sentido en mi carrera, sí. Bueno, hablaba con las compañeras en la comida del tema de la formación y la exclusión social.
Yo también provengo del mundo del derecho como Consuelo y después me he estado formando en tecnología, también con ayuda de mentores y de gente que me ha dicho un poco, pues, esto sí, por aquí sí, o a mí me ha funcionado esto, no. Pero provengo del sector en riesgo de exclusión social y pienso que el conocimiento en tecnología es diferenciador. Entonces, mi pregunta ahora es cómo permeamos el conocimiento de la tecnología a todos los sectores de la sociedad para no aumentar brechas. ¿Qué podemos hacer para...? Y esta pregunta es más complicada. Sí, es difícil. Pero que me contéis un poco así a bote pronto. A ver, todas ellas venían sin preguntas, con lo cual son súper valientes. Sorpresa. Pero esta es fácil. Esta me apunto yo, sí, vale, sí, esta yo creo que sí. Mira, si vamos a... ¿Cómo formamos en ese tipo de conceptos, ¿no?, en nuestra sociedad? Pues es un objetivo, ¿no?, de la Agenda Digital Española, Objetivo 2025, que es un espejo de la Agenda Digital Europea, y hay un plan de acción para recibir esta formación y además para que se vean los resultados en nuestra sociedad, minimizando, maximizando el uso de las tecnologías, pues en nuestro día a día, en las comunidades, estamos viendo las apps, hablábamos en las comidas también acerca de los bancos, de la digitalización bancaria, ¿no?, y cómo afecta a nuestros mayores, pues bueno, pues en ese equilibrio, pero es un objetivo de nuestro país y de Europa. Si lo traslado a mi empresa, a Repsol, pues nosotros tenemos también objetivos asociados a la Estrategia Digital Europea, a la Estrategia Digital Española, que es espejo de la europea, ¿vale? Pero uno de ellos, que está justo en España, es la formación. Entonces, para llevar a cabo la formación en una empresa, iba a decir antigua, pero no es antigua la palabra, ¿vale? O sea, es que estamos de viernes y a lo mejor no sale la palabra adecuada. Pero en una empresa con la trayectoria de Repsol, que está aquí nuestra refinería, ¿vale? O sea, que venimos también del hierro y de los componentes químicos y todos tienen que tener una idea acerca de estas nuevas tecnologías. Pues hemos establecido una formación, ¿no?, que no es un máster, pero es una formación que requiere esfuerzo a todos nuestros compañeros, que se llama Data for School o Data for Business, ¿no?, dependiendo si es un poquito más técnica o un poquito menos técnica, ¿no? Y entonces, pues ahí es muy chula porque, aparte de que les requiere mucho esfuerzo, ¿no?, eso sí lo dicen, pero es muy chula en el sentido que los compañeros que reciben esa formación de forma amplia, a lo mejor no son expertos, como pueden ser los científicos de datos de mi equipo, pero tienen una cultura muy importante en los temas de data, pues luego se convierten en formadores de los demás compañeros. Entonces va habiendo ediciones y entonces van jugando distintos perfiles. Pues mi equipo, por ejemplo, acompañan en todo lo relacionado con ciencia de datos y ven así pues a otros compañeros que están aporreando el teclado con su Jupyter Notebook, ¿no?, en Python. Pues les acompañan para facilitarles esa labor, ¿no? Pero nuestros compañeros translator, por ejemplo, enseñan a los demás cómo ejercer ese papel, que el papel de translator también es muy importante en estos perfiles, en estos proyectos multidisciplinares. O el product owner, pues pasa a ser luego el product owner de otro caso. Entonces, vamos ejerciendo iniciativas así en las que las personas que reciben la formación también van acompañando en la formación de los demás compañeros y con esto pues tenemos un programa muy ambicioso de reskilling de toda la empresa y llevamos, pues me atrevería a decir que llevamos como 15 ediciones, ¿no? Entonces es que se va lanzando una, en cuanto lo tienes un poquito, se lanza la siguiente y además nosotros mismos evaluamos, estamos también de la mano de una empresa, ¿vale?, de ISDI, que posiblemente la conozcáis, pero es un equipo mixto porque ISDI proporciona objetivos teóricos y el resto de los compañeros que van lanzando se convierten en formadores y arropando a los demás. Entonces vamos lanzando así ediciones en las que vamos estableciendo esos ciclos. Bueno, es una forma que en el caso de Repsol a mí me gusta mucho cómo se está llevando a cabo porque al final implica toda la empresa porque son estudiantes y formadores, ¿no? Y entonces pues resulta bonito y es una forma de llevarlo a cabo y estamos consiguiendo así que todo el mundo, pues tenemos una comunidad data ahora mismo que ya hay 1000 personas y empezó hace un par de años y todo el mundo pone sus artículos o pregunta, tengo esta necesidad, bueno, pues vamos así removiendo, ¿no? Y luego tenemos otra iniciativa, aparte de la Data for School y la Data for Business, que es una aceleradora de ideas, ¿no? Y entonces nuestra aceleradora de ideas de innovación se llama Hackia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es un hackathon, pero no nos ponemos una idea y a competir, sino que se lanzan 5 ideas, 4 o 5 ideas, en esta edición hay 4, y entonces creamos equipos multidisciplinares en el que pues, hay ciencia de datos, hay translators, hay gente
gente de Power BI, equipo de lo que se necesita, por supuesto el usuario final, el negocio, y entonces ponemos a competir esas ideas. Entonces en una semana paramos un poco máquinas, nos ponemos a competir las ideas y luego hacemos al final una gala como Eurovisiva, ¿no? O sea, diciendo ahí puntuaciones entre distintas personas, gana una, pero lo importante es que continúen. Una sale, esta ha ganado la edición de Hackia, justo la semana que viene tenemos la edición y el cierre, ¿no? Esta la ha ganado y todos muy contentos. Ha ganado el cliente la idea de Refino, ha ganado, todos muy contentos, ¿no? Pero lo importante es que esas ideas siguen y entonces siguen con ese equipo, pero además las personas que están en la Data for School y Data for Business van lanzando también ideas. Entonces es una maquinaria que ha empezado y que es continua y tenemos 4 ediciones al año, que es un trabajazo. Bueno, es la forma de Repsol, yo creo que es muy chula, ¿eh? O sea, esta era fácil, ¿eh? Yo me he apuntado a las fáciles. La siguiente, paso palabra. A mí me parece un problema muy, muy complicado porque bueno, también depende del sector al que afecte, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo que afecte a niños, ya las soluciones serán unas, y al que afecte a mayores como estamos viendo ahora, ¿no? Las soluciones tienen que ser otras. Pero bueno, por la parte de la formación, que yo coincido contigo en que es lo fundamental, ¿no? Para salir de una situación complicada que tú puedas tener en tu familia, ahí también hay iniciativas. Bueno, vimos ahora todos con la pandemia, ¿no? Que mientras estuvimos en casa, ¿no? Pues han salido situaciones que a lo mejor pues, no nos los habíamos planteado, ¿no? Nos quedamos en casa, pues la mayoría, me imagino, de los que estamos aquí, pues tendríamos acceso a una internet de cierta calidad, tendríamos dispositivos electrónicos en casa, gente que lo sabía manipular, ¿no? Pero también nos dimos cuenta de que hay muchas familias que no tienen acceso a todos estos recursos o que incluso aunque los tengan, pues eso, los padres no saben cómo guiar a sus hijos porque están totalmente fuera del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí en los colegios algo ha cambiado, pero tiene que cambiar más, ¿no? Algo ha cambiado porque, bueno, de hecho, bueno, cuando yo estudiaba y no hace tanto tiempo no había apenas asignaturas tecnológicas, ahora las hay, en casi todos los colegios hay asignaturas de robótica muy orientadas a niños, yo creo que eso es muy bueno. Pero yo creo que deberíamos de ir un paso más allá y de hecho en la Sociedad Informática Española, en las CIE se ha pedido que se incluya alguna materia relacionada con la informática como una materia obligatoria, ¿no? Y realmente tiene cierto sentido. Es decir, yo recuerdo cuando yo estudiaba, estoy pareciendo un poco vieja, ¿no? Porque hablo de cosas un poco extrañas, pero yo cuando pues no estudiaba... Había, en ese tiempo no había. Bueno, somos la mesa senior, sí, ¿no? Me lo puedo permitir. Sí. Pero yo recuerdo cuando estudiaba que había una asignatura que se llamaba pretecnología, una palabra de la que, por cierto, yo me di cuenta cuando tenía 20 y pico años, claro, era pretecnología. Entonces no entiendo que ahora no haya una asignatura obligatoria que sea tecnología en la que se acerque a todo el mundo, no solo a unos cuantos que pueden tener acceso a ellas, pues eso, cómo se programa un ordenador, conocer las cosas básicas. Además, bueno, eso ya tirando un poco para mi lado, ¿no? Quiero decir, la gente conoce la biología, la química, la física, la matemática, y entonces elige sus carreras, ¿no? Su formación profesional también un poco en función de lo que conoce, ¿no? Pero sin embargo de la informática no todo el mundo tiene acceso a conocer mínimamente de verdad de qué va aquello, ¿no? No es un videojuego, no es para nada, no tiene nada que ver con jugar bien, ¿no? Trasladar también los retos y desafíos que plantea utilizar. Efectivamente, luego ya no solo cómo se crea, sino también cómo se debe utilizar, ¿no? Qué usos son buenos, qué usos son malos. Bueno, ahí ya entramos más en el terreno de la ética, que creo que luego tenemos una charla, ¿no? Pero bueno, yo lo haría enfatizando un poco más la formación tecnológica en los colegios, de manera que todos, público, privado, sea el tipo de colegio que sea, tengamos acceso a ello. A ver, escuchando a mi compañera no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que es la base, la educación, efectivamente. O sea, que en los colegios, tanto públicos como privados, no exista una asignatura relacionada, no te digo con datos específicamente, sino eso, con informática, con tecnología, con todo lo que tenga que ver con su uso, incluso, o sea, creo que incluso los niños a día de hoy están accediendo a determinada información de forma totalmente autodidacta, sin tener a lo mejor un apoyo en el que
o sea, bueno, en mi caso, pues porque yo veo a mi hijo que tiene 11 años y bueno, yo conozco un poco los peligros que puede ser el uso de determinadas redes sociales, de determinados... Y él, gracias a Dios, pues tiene el privilegio de poder, pues eso, tener en casa internet, de poder entender cómo funciona, de tener criterio a la hora de filtrar un poco también, bueno, porque yo lo mamo, pero claro, o sea, lo vivo y lo trabajo, ¿no? Y es algo que yo... como madre y como profesional lo vivo diariamente, pero claro, no es a lo mejor el caso mío el normal o lo que dices tú de determinados colectivos que no tengan acceso a esa formación o que las familias no se encuentren en esa situación privilegiada. ¿Dónde podemos ayudar? En los colegios. Gracias a Dios aquí en España, pues sí que la educación primaria es obligatoria y ahí es donde habría que atajar, ¿no? Los problemas que puedan venir más adelante, pues eso, por desconocimiento, por no tener acceso a nuevas tecnologías, por no entender cómo funciona y hacia el mundo al que vamos, es que es fundamental. O sea, es lo que decía mi compañera, una asignatura que me parece que sí que deberían empezar a darse y a tratarse. Vale, ahora viene una pregunta peliaguda. ¿Nuestro liderazgo es diferente al masculino o no? Sí. Yo esta vez no empiezo, ¿eh? Yo cierro esta vez. Bueno, si queréis, empiezo yo que tengo menos experiencia. Quiero decir, yo no trabajo en una empresa, ¿no? Entonces mi liderazgo, digamos, es normalmente con equipos muy pequeños, ¿no? Pero sí tuve la ocasión, bueno, antes lo mencionaste, ¿no?, de dirigir durante unos años el centro de investigación en TIC de la Universidad de Coruña. Y claro, ahí me rodeé de gente con la que habitualmente no trabajo, éramos bueno, un montón de investigadores allí, y quizás ahí sí que observé que, bueno, claro, siempre éramos un hombre y una mujer, entonces es poca la muestra, ¿no? No sé cuánto se debía al género o cuánto al hecho de que somos dos personas distintas, eso no lo sé, ¿no? Pero sí que, desde luego, teníamos formas diferentes, nos complementábamos muy bien, ¿no? Pero sí yo me daba cuenta de que a veces pues yo sugería algún aspecto, sobre todo relacionado, no sé, quizás más, no sé, con la empatía me era más fácil ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y que a la otra persona que era, bueno, era un hombre, ¿no? Entonces, en mi experiencia pequeña, porque claro, luego ya os digo, yo dirijo grupos pequeñitos y coincide que también la persona que es la investigadora principal de mi grupo es una mujer, con lo cual tampoco tengo variedad ahí, ¿no? Pero en mi experiencia limitada creo que sí, que hubo una diferencia. ¿Quién se moja? Uf. A ver, es que estoy pensando y mis directores han sido siempre varones. Entonces, me tengo que comparar a mí con el liderazgo que yo he tenido de mis mayores, ¿no? O sea, siempre han sido varones. Y estaba pensando en las compañeras de mi nivel en el equipo directivo, ¿no? Por si veo alguna diferencia. Veo una ventaja ahora, y es que las mujeres directivas que hemos sido madres sabemos lo que es una baja por maternidad, ¿no? Y en nuestra época, porque aquí ya tenemos una edad, ¿no? No vamos a mencionar, pero claro, las bajas por paternidad de mi marido eran 3 días. Y las que hay ahora de los varones, afortunadamente, son muy amplias, ¿no? Pues fíjate, ahí yo siento que las mujeres defendemos mucho mejor todo ese tipo de derechos. O por lo menos yo, con la gente de mi nivel, pues los percibo, ¿no? Que estoy como beneficiando, empujando ese tipo de prestaciones o de valores. O sea, no veo un problema en que un compañero se coja su baja por paternidad como lo hace una compañera, ¿no? Pero sí percibo que los varones sí que lo perciben más como un problema, ¿no? Yo creo que lo hacemos desde más quizá la comprensión o la empatía, la cercanía, sí, la empatía, la cercanía. También he tenido ejemplos muy distintos en mis directores, pero yo creo que sí, que nos ponemos más como en los zapatos de la persona que diriges, que estás más pendiente de cuáles pueden ser a lo mejor sus necesidades. El caso que estoy diciendo de la baja por paternidad es una realidad reciente, ¿no? Entonces, quizá eso,
Pero también es cierto que hay directoras que son pésimas y hay directores que son pésimos. Y al contrario, hay directores que son estupendísimos y que tienen la misma empatía que nosotras. Entonces, quizá, ¿vale? Pero sabiendo que hay ejemplos buenos y ejemplos malos en ambos sexos, ¿vale? Sí, bueno, yo por mi experiencia personal, lo que comentáis de que efectivamente hay buenos jefes y buenas jefas, malos jefes, malos jefas, o sea, no sé, hay variedad, pero sí que creo que cuando he tenido experiencias con jefas mujeres he notado más esa empatía. Y en mi caso, cuando yo he tenido que a lo mejor liderar algún equipo, incluso se me ha llegado a transmitir, que a gusto comparado con tal, o que, pues por eso, por el tema de la empatía, de entender pues eso, las situaciones personales, de la relación con su vida personal, bueno, pues poder entenderlo. Y luego hay un punto que últimamente sí también he notado, que no sé si puede ser también algo personal o concreto, el tema del ego masculino. A veces yo también, o sea, me ha llamado bastante veces la atención. Yo creo que en ese sentido, no sé, la mujer, o por lo menos lo que yo he interpretado, es que, bueno, tiene unos objetivos, quiere conseguir algo, y a lo mejor su ego no es tan, o sea, no tienen esa necesidad, ¿no? A lo mejor de satisfacción, así, pues es un poco de egolatría, ¿no? Mientras el hombre, por temas culturales, pues puede ser que en determinadas circunstancias, o sea, puedas ver, pues eso a veces lo que se llama es una pelea ahí, ¿no? Cuando desde fuera lo ves y dices, qué absurdo, ¿no? Esto no, o sea, vayamos a conseguir el objetivo y esto no tiene, pero bueno, a lo mejor también es un tema personal, ¿no? Joder, es que yo encuentro yo es que no tiburones en femenino y tiburones en masculino, ¿eh? Sí, puede haber también, no sé, no lo sé, o sea, sí, hay de todo, ¿eh? Pero sí, que hay gente muy... Hay perfiles que son muy humanos en femenino y en masculino, y hay perfiles que son muy tiburones en femenino y en masculino, sí, ¿eh? O sea, pero también es cierto que yo nunca he tenido una jefa, no sé. Nadie se atrevió. Espero que no sea eso. Bueno, ¿y el público qué opina? ¿Qué opina de este tema? Es que nadie se quiere mojar con este tema del liderazgo femenino, masculino. No, ¿qué? ¿Te atreves? No, te quiero traer a colación la conversación de por la mañana en la que hablábamos del... Porque él tiene una opinión también muy interesante sobre el liderazgo femenino. Y ya os dije que este era un evento diferente, así que igual me da la gana y os digo, oye, ¿tú qué opinas del tema? Eso no lo dije cuando les invité. Olá, o meu nome é Nuno Miguel. Eu sou presidente da Associação da Ordem dos Vendedores em Portugal e, logicamente, que apoiar empresas e vendedores e gestão de equipas, normalmente, quando nós trabalhamos com pessoas, somos resistentes às máquinas, aos sistemas. E sabemos que hoje em dia os sistemas servem para ajudar e facilitar o utilizador. Se eu posso ajudar as minhas equipas a ter mais resultados, automatizando processos e tomando melhores decisões, é isso que nós queremos fazer. Mas a conversa vem com a questão da liderança feminina. Porque, primeiro, não é normal, neste tipo de funções, pormos a mulher. Segundo, quando percebemos que estamos a entrevistar uma mulher, ela pede menos dinheiro do que pede o homem no mesmo momento da entrevista. Mas depois, se o empregador acha que ela vai ficar em casa a tomar conta dos filhos, vamos pô-la em segunda linha, vamos contratar o homem em primeiro lugar. E tem sido assim os últimos 20 anos. Felizmente está a mudar. E aquilo que nós sentimos agora, e todos os dias em contacto com empresas, e com os vendedores, e com as direções, é que as mulheres têm um lugar certo, de liderança, têm decisões normalmente mais acertadas, e se puderem liderar com sistemas, e com suporte, e com automatismos, a potenciar os resultados das empresas, é isso que nós queremos. E o meu papel hoje de estar aqui convosco é dizer-vos, estamos no caminho certo, eu preciso de mais exemplos destes para levar para Portugal, quero estreitar esta relação convosco para ter mais empresas em Portugal a fazer o mesmo que vocês estão a fazer e, quiçá, trazer algumas boas ideias de Portugal para cá, está bem? Mas gosto muito de vos ouvir, parabéns, fantástico. gracias. Nos está invitando a Portugal, ¿eh? Hay que acordarse de esto que se come muy bien. Vamos, sin problema.
Ninguno. Bueno, realmente era una pregunta así un poco complicadilla, ¿no? Pero salisteis muy bien del apuro, ¿no? ¿Y cómo veis vosotros lo que estaba comentando él ahora? ¿Cómo veis ahora vosotros la situación, ¿no? En vuestro día a día, en vuestras empresas, qué se está haciendo, ¿no? También le preguntaba antes a las otras compañeras, a Berta, qué se estaba haciendo, qué veíais vosotros, qué percibíais que se estaba haciendo y si tiene algún tipo de resultado, porque antes en la comida, ¿verdad?, hablábamos de los números, ¿no?, que hay ahora en tema de profesionales femeninas en STEM. Entonces, bueno, decidme un poco cómo está en vuestro sector, en vuestra empresa, cómo están las cosas. Venga, voy. A ver, en Repsol tenemos un programa STEM, ¿vale? Es un programa en el que apoyamos el liderazgo, ¿no?, y apoyamos también la captación de perfiles de este tipo de carreras técnicas, foco en las chicas, que efectivamente hay menos en las titulaciones, pero sobre todo foco en talento, o sea, talento masculino y femenino de este tipo de carreras. Pero obviamente, por ejemplo, de mi equipo, que vamos a acciones de captación en universidades, pues intentamos que vayan también las mujeres. Pero ¿por qué? Hemos hablado también de cómo, de qué tipo de carencias de formación hay, y hemos hablado de los colegios, ¿no? Pues estoy de acuerdo, o sea, tenemos que nosotras, tenemos que acercarnos y que se nos vea a los colegios desde jovencitos, que vean esto, ¿no? Pero también, pues por ejemplo, se me ocurría en un evento el año pasado que igual que hay programas de españoles por el mundo, madrileñas por el mundo, pues que haya uno de ingenieras por el mundo, ¿no? Que la tele se ve, ¿no? Y YouTube. Entonces, pues se acerca al cole y tú vas, pero ese también es un esfuerzo muy importante, porque tienes que ir cole a cole, que te permitan, decía la compañera, con el COVID, que no espera a ver que no están positivos. Pues un programa de ingenieras por el mundo, ya ahí en YouTube, ¿no? Entonces esa podría ser una opción, ¿no? O sea, los medios de comunicación, pues que haya ese tipo de programas o de dibujos animados, o la televisión, tiene mucho gancho, ¿no? Y siempre ha sido parte de nuestra formación y de nuestra educación. Entonces ese tipo de medios habría que utilizarlos. Tenemos también estos programas, como decía, de captación en universidades, pues como muchas empresas, captación interna también de programas de liderazgo femenino, en el que también nosotras pues hacemos de mentoras, nosotras y mis compañeros, ¿no? Hacen de mentores, ¿no?, de chicas y de compañeras, pues para irnos empujando, y las cifras se revisan. No estamos en paridad, pero, por ejemplo, en mi equipo sí que ahora mismo, sorprendentemente, porque hemos buscado talento, pues estamos en paridad. O sea, y es una disciplina, ciencia de datos es una disciplina muy STEM, ¿no? Pero somos el mismo número de chicas que de chicos, sin pensarlo, ¿eh? O sea, hemos buscado talento, pero mira, hemos encontrado mucho talento femenino que está incorporado. Y defendemos las bajas por maternidad de las unas y de mis compañeros. Y los matrimonios, pues de los unos y de mis compañeros, o sea, de todos. O sea, que en eso está bien la igualdad, porque antes éramos como que nosotras teníamos esa etiquetita, ¿no?, de si vamos a ser mamás, vamos a tener una baja por maternidad, y ahora es que por ser padres también las tenemos. Luego, mira, eso ha equilibrado también muy bien esta balanza. Luego tenemos, sí, ese tipo de programas. Sí. Espera, Paloma, que te traen el micro. Hola, Cristina. Cuando hablas de ir a los colegios, sí, yo más que los colegios, iría a los institutos. Yo tengo una hija que ha empezado este año primero en una ingeniería, ¿no? Pero el momento se de duda... A los dos. Claro, es que sí, los colegios sí... Sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Hay un momento en el que tienes que decidir qué estudiar. Claro. Si de manera natural a una chica le han gustado las ciencias, estará en la especialidad de ciencias. Pero cuando le dicen, tienes que elegir, bueno, aparte de todo este horror que hay ahora de las notas, que es terrible que mucha gente no pueda llegar a carreras como física, claro, o matemática, porque ahora están de moda y resulta que ahora la nota es altísima y es una pena, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. El tema es que si a una chica le gustan las ciencias, va a estar ahí. Claro. Pero en ese momento en el que tiene que elegir,
no sabe. Ese es un momento muy importante. Pero por eso te pongo yo el listón, no cuando están programa Aula, que es el que aquí se llamará igual, programa Aula en Madrid, ¿no? Es el programa donde las personas que están a punto de hacer la EBAU pues van mirando titulaciones tarde. Esto mucho antes, cuando ya tienen que decidir entre las ciencias y las letras y empiezan a pensar ¿y qué voy a hacer si hago con esto y esto? Ahí ya tenemos que estar percutiendo desde muy prontito. Y luego en la universidad, perdón un segundito, en la universidad yo tengo también otra cuestión personal basada en mi experiencia en las aulas, ¿vale? Yo doy clase de grado, aparte de clase de máster, que es algo muy puntual, ¿eh? No soy superwoman. Puntualmente doy clase de máster y tal, pero yo doy mi clase de grado, que me encanta, mis pollitos de primero y de segundo y de tercero. Titulaciones, informática, doble grado de informática en matemáticas, teleco, ¿vale? 3 notas de corte muy distintas, ¿vale? La más alta, la del doble grado, segunda teleco, primera informática. Oye, qué casualidad, hay más chicas en las que tienen la nota de corte más alta. Y para mí, humildemente, tiene también que ver con la madurez. O sea, las chicas tienen la edad del pavo antes, entonces yo lo siento, o sea, yo hablo de mi experiencia con mis hijos y a lo mejor conmigo misma. Entonces, cuando llegan a la EBAU, eso ya está un poquito más superado. Hacen muy bien la prueba de la EBAU y van a titulaciones más altas. Compañera de la Politécnica de Madrid decía, en informática no iban, hemos puesto informática con un doble grado, nota de corte más alta, madurez más chicas. Una opinión personal, personal. Pero porque académicamente suelen tener mejores notas, por lo menos en esos niveles. Exacto. Y luego te retiras por otras cosas. Exacto. Sí, totalmente. O sea, que si informática a lo mejor, por lo menos en Madrid, lo decía el otro día la vicerrectora de estudiantes, informática sola parece que no tiene gancho, las chicas no, y yo, informática sola, tengo 2 estudiantes. Me voy a teleco, tengo más. Me voy al doble grado, tengo aún más. Y dijeron en la Politécnica, mira, hemos cogido informática y lo hemos unido a un doble grado, no me acuerdo, pero me parece que era algo como de gestión o algo por el estilo. Claro, ya eso es otro atractivo, nota de corte más alta, más chicas, han gastado talento. Por si sirve ahí como idea. Yo ya os digo, en mis aulas, informática, 2 estudiantes, femeninas. Muy brillantes, también lo digo, muy trabajadoras y muy brillantes. Voy a teleco, ahora tengo un pool más grande. No estoy al 50-50, pero hay más chicas. Y en el doble grado, ya ni te cuento. O sea que puede ser, por esa vía. Berta, pero esto es personal. Berta y Consuelo. Bueno, la pregunta original creo recordar, porque nos hemos ido, sí. Creo recordar que era cómo tratamos nosotros, bueno, sí, cómo estáis vosotros, se preguntaban vuestras empresas. Desde nuestra, bueno, en mi caso una institución, ¿no? Sí. La universidad. Bueno, yo estoy seriamente preocupada porque no conseguimos remontar, es decir, yo ya os comentaba que estudié informática hace muchísimo tiempo, cuando no había referentes y éramos un 30 y pico, casi un 40% de mujeres en clase. Ahora, desde hace más de 10 años, no conseguimos, la horquilla está entre el 10% y el 13%. Y hacemos 1000 cosas. Bueno, mi compañera Verónica os habló del programa que tiene ella. Yo participo también en Inspiring Girls. Damos clases charlas en colegios, en institutos. Hacemos lo que buenamente podemos y los números siguen igual. Entonces, el por qué, bueno, es una situación muy... ¿El canal, entonces, o el mensaje? O... A ver, no ocurre solo aquí, quiero decir, ocurre en todo el mundo. Entonces no es un problema ni regional ni nacional y que nadie sabe realmente cómo resolverlo, porque si lo supiésemos lo habríamos hecho, ¿no? Entonces, exactamente, yo no sé. En el caso de informática siempre decimos que un problema es la imagen que transmitimos, ¿no? Lo hablábamos en la comida. La gente tiene la imagen que transmitimos, que se transmite en las películas, ¿no? De persona poco sociable, que le gusta en realidad estar todo el día enganchado a su máquina, relacionarse poco y prácticamente no sale de un sótano en donde está metido. Y es una imagen que se aleja muchísimo de la realidad de un trabajo en informática, porque, bueno, también lo comentaban antes, ¿no? No tiene ningún sentido hacer un proceso automático si luego no hay un
una interpretación humana por detrás, ¿no? Entonces, nosotros cuando trabajamos, antes os comentaba, ¿no?, que tenemos proyectos de investigación básica, pero también aplicada. Entonces, podemos tener, pues no sé, 8 temas a lo largo de un año que tratar, temas tan variados pues como que hemos hecho mantenimiento de motores de buques de la Armada, conformado de chapas de buque, diagnóstico de cáncer. Ahora mismo trabajamos en cosas de genética. Es decir, tienes que trabajar siempre con un grupo multidisciplinar y relacionarte con muchísima gente que habla otros lenguajes. Entonces, este perfil tan pernicioso para nosotros, yo creo que es un porcentaje muy pequeño. Y ese perfil es en el que el caso de la informática yo creo que influye mucho. La profesión se conoce poco, yo creo, entre la gente joven, claro. Pero bueno, esto es el caso de la informática, que es un caso extremo, pero ocurre en las ciencias y en las tecnológicas en general. ¿Cuál es la solución? Pues realmente no lo sé. Desde luego yo sí que creo que hay que ir a los colegios, porque mi experiencia es que ir a los institutos está muy bien, y de hecho lo hacemos, pero llegamos tarde. Yo también creo que llegamos tarde. ¿Pero nos influyen los ecosistemas? O sea, por ejemplo, aquí nosotros tiramos, bueno, tenemos el polígono de Sabón, tenemos aquí a la presidenta de la gerente de la Asociación de Polígono de Sabón. Los ecosistemas influyen, tener empresas, bueno, como Inditex, como Oesía y Matia aquí, influyen para el tema de visibilizar y conseguir atraer talento a perfiles femeninos. Es que estamos hablando de niños pequeños y niñas pequeñas. Entonces, quiero decir, yo las niñas de 12 años no sé siquiera si saben que existe el polígono de Sabón. Entonces, hombre, está bien que haya una fuerza industrial detrás, porque eso significa que hay más puestos de trabajo, más gente que trabaje, por lo tanto, aunque solo sea por probabilidad, habrá más mujeres. Pero realmente esto a ellos les da un poco igual. Yo creo que ir a los colegios a decirles, a contarles lo que hacemos en nuestro día a día, de qué va nuestra profesión, seamos científicas, tecnólogas o matemáticas o a la rama que nos dediquemos. Yo creo que eso sí que les aporta a ellos, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, Susana, que va a ser una ponente que estará después, hace años, habíamos ido varias veces a las jornadas de puertas abiertas que se hacen para la gente que ya está a punto de elegir su carrera, ¿no? Entonces, bueno, estábamos ahí en el edificio de náutica y antes que nosotras iban las ramas sanitarias. Entonces estábamos en el hall del edificio esperando a que se abriese las puertas del salón de actos, saliese todo el mundo para entrar nosotros, que éramos las ramas técnicas. Salieron muchísimas personas, el 99% eran mujeres. Entramos nosotros, muchísimas personas, el 99% eran hombres. Entonces, ahí ya no tenemos nada que hacer, ya no tenemos nada que contar, porque no tenemos público al que contárselo, ¿no? Entonces, sí, desde luego tenemos que ir muchísimo antes. Y luego, no sé qué más culturalmente tendremos que hacer, pero algo tenemos que hacer. Nada, que me extendí, ya sabía yo cómo era esto. Bueno, Consuelo, nada, nos queda Consuelo para comentar lo que están haciendo en... A ver, a nivel empresarial, yo creo que sí que las cosas han ido evolucionando. Es verdad que, pues eso, como perfil senior, pues eso, he vivido una evolución, pues eso, desde que yo estaba sola en un equipo donde todos eran chicos y no era la única chica, y además eran todos efectivamente bastante frikis, o sea, y a ir viendo pues, los años, pues cómo iban entrando cada vez más mujeres, y sí que en mi experiencia personal, sí que en los últimos puestos que he estado y sobre todo gente muy joven. Yo sí lo he vivido, o sea, lo que comenta ella de la realidad en la universidad supongo que es real, y puede ser que a lo mejor pues, en las consultoras en las que ocurría esto, en las que veías un porcentaje muy alto de mujeres, es porque, bueno, y se dirigían precisamente a personas que acaban de terminar carreras técnicas y elegían siempre a personas con notas muy altas, y es cierto que las mujeres, o sea, en ese sentido, o sea, siempre son las que tienen las mejores notas. Entonces, lo que era la base de la empresa pues, era muy femenina, ¿no? Ahora, perfiles masculinos directivos, pues todavía creo que está costando. Políticas que deberían llevar a cabo las empresas, pues eso, fomentar la promoción de perfiles femeninos en ese sentido, sobre todo el tema de promoción, que sí que lo he visto en algunas empresas que lo hacen y funciona,
Y luego también transparencia sobre un tema bastante doloroso, que es el tema salarial. O sea, yo he visto, si hablamos de datos, o sea, se pueden perfectamente ver los salarios que hay para el mismo perfil en una misma empresa para mujeres y para hombres. Y yo he visto informes que se transcribían de forma transparente en consultoras en las que te decían no hay diferencia, o sea, el mismo perfil, o sí la hay y tenemos un problema, ¿no? Pero que esos datos se vieran. Hay cosas que pueden hacer las empresas y creo que algunas lo están haciendo. Queda mucho por hacer, sí, pero bueno, hay políticas que se pueden hacer, que se pueden implantar. Y desde luego, por supuesto, no solo a nivel empresarial. Insisto en lo que dice mi compañera, la educación, pero desde pequeños, porque está imbuido en la cultura nuestra, pues eso, el tipo de trabajos a los que las niñas son dirigidas, temas de cuidados, ¿por qué no otro tipo de trabajos? ¿Por qué no otro tipo de intereses? Si realmente eres buena en algo, vea por ello, no tienes que sentirte cerrada solamente porque eres mujer a este tipo de carreras, y eso es cultural y eso es donde se ataca en los colegios, tal cual. Bueno, no hay turno de preguntas aquí porque nos hemos excedido un montón, ¿vale? Entonces, agradecer pues que nos hayan acompañado con sus agendas súper complicadas y aún así algunas han madrugado un montón para estar hoy aquí. Entonces, agradecerles a ellas que nos hayan acompañado.